Hola, buenas tardes, compañeros de la clase de transformaciones de fases con el profesor Ricardo Cuenca Álvarez del grupo 4MV 61. Nosotros vamos a hablar acerca de la estructura CCC y la hexagonal. Estamos conformados por Escalante Rivera Oscar Yaciel, su servidor, y mis compañeros González Esparza César Damián y Sánchez Gutiérrez Javier Santiago. Bueno, como introducción me gustaría hablar acerca de la estructura CCC. Esta estructura se escribe alternativamente como capas compactas. Estas se apilan en una secuencia ABCA. Eh, bueno, como se los había mencionado, aquí dentro existen dos espacios tetraédricos, que es algo característico de esta estructura cristalina, que es este de aquí y este de acá abajo. Y bueno, como antes mencioné y se los di a visualizar el modelo, me gustaría hablar de que en esta estructura existen unos huecos que se le llaman huecos tetraédricos, que estos se generan cuando un átomo o un ion se sitúa entre otros tres átomos o iones. Eh, si dentro de una capa seleccionamos tres átomos contiguos y además seleccionamos un cuarto átomo situado encima de los tres primeros, vemos que forman un tetraedro. En el centro de dicho tetraedro puede alocarse, como ya bien lo había mencionado, un átomo ion. Este, es fácil observar que alrededor de cada átomo de esta estructura hay dos huecos tetraédricos, uno con los átomos de la capa superior y otros con los de la capa inferior. Aquí tenemos un modelo digital de cómo es la estructura. Como ven, es una estructura en donde los átomos están apilados de una secuencia ABCA. Es, y bueno, hablando ya más en cuanto a los materiales, esta estructura está muy presente en todos los metales alcalinos, principalmente los metales como lo es el bario, el radio, el vanadio, el niobio, el tantalio, el cromo, el molibdeno, el wolframio y a veces en el hierro en el estado alfa, que es el hierro estable a temperaturas ordinarias que no rebasan los 912 grados centígrados. Y para continuar, les dejo a mi compañero Santiago, que va a hablar acerca de la estructura hexagonal. Buenas tardes, yo soy Santiago y les voy a hablar de la red cristalina HCP, que es hexagonal compacta. Como sabemos, los átomos de los diferentes materiales o de cada material tienen una forma de ordenarse o de distribuirse en el espacio. Tenemos los materiales amorfos, cuyos átomos en el espacio no se distribuyen de manera ordenada o repetitiva. Están desorganizados, digámoslo así, como el vidrio, por ejemplo, y la mayoría de los polímeros. También tenemos los materiales cristalinos, como los metales, cuya estructura o cuyos átomos están dispuestos en el espacio de una forma organizada, repetitiva y cuyas estructuras son de largo alcance. Hay 14 redes de Bravais en la cual que se llaman así a la forma en la que se distribuyen o en la que se estructuran. Hay 14 en la cual caen o se clasifican los diferentes materiales. Aquí yo tengo un ejemplo de la HCP, que es la hexagonal compacta, y que hay algunos metales que cristalizan en este tipo de estructura, son el berilio, el zinc, el circonio o el magnesio, y el magnesio. Y pues aquí tenemos una de cómo está distribuido. Es como un prisma hexagonal, con una centrado en las caras. Y aquí tengo algunas de sus características de este tipo de estructura es que tienen un factor de empaquetamiento del 74%. Esto es el porcentaje de volumen que ocupan los átomos en la
en la celdilla unitaria, o sea, pues en la estructura, digamos, en el espacio de aquí. Aquí tengo unas fotos, unos ejemplos, no sé si se alcanzan a ver bien, donde en el 1 tenemos la secuencia de apilamiento en este tipo de estructura de los átomos. Entonces vemos que está el plano A o la capa A, digamos, después la B y después la A. Es A, B, A, B. En el caso del FCC, por ejemplo, es ABC. Y aquí en otra imagen está su comparación, digamos, también cómo se apilan o cómo se distribuyen. Aquí está la diferencia entre el FCC y el HCP. Y también aquí está, digamos, el factor de empaquetamiento, donde vemos cómo el volumen en el que están distribuidos o que ocupan los átomos. O sea, como si estuviera ya con sus átomos ahí. Y pues esta es la estructura HCP. Bueno, una vez que ya hablamos de la alotropía de ambos materiales, que es la propiedad de tener una composición química totalmente igual, pero características físicas totalmente diferentes, como lo puede ser el grafito y el diamante, ya que ambas, pese a que son carbono, pues sus estructuras cristalinas, una es hexagonal, en el caso del grafito, y en el caso del diamante, pues es la cúbica, ¿no? La razón de este cambio, pues son las condiciones de formación de ambos materiales, y lo podemos ver en un diagrama de fase sin ningún problema en condiciones de presión y temperatura. Conocemos que para formar un diamante, entonces para que haya este cambio de estructura cristalina, primero nosotros requerimos checar este diagrama de fase, el cual está basado en el proceso High Temperature, High Pressure para formar diamantes artificiales, en el cual las láminas de grafito, o bueno, los pedazos de grafito se calientan a más de 2000 grados centígrados y se someten a presiones 150.000 veces superiores al de la atmósfera, o sea, hace aproximadamente 150.000 atmósferas respectivamente. Bueno, esta presión extrema y esta temperatura elevada hace prácticamente que en estas máquinas a nivel atómico la estructura hexagonal pues prácticamente se compacte a la fuerza o se forme a la fuerza de una forma cúbica, lo que da como resultado los diamantes, solo que al ser artificiales comúnmente salen de color amarillo. Y bueno, una vez formado el diamante a partir del grafito, pues sigue siendo carbono sin ningún otro compuesto químico, lo que comprueba la alotropía de este material.